para tu vida. Planes y propósitos para tu vida. Y dejan a la gente ahí pensando, ¿y cuál será el plan y el propósito que Dios tiene para mi vida? Y nos ponemos a pensar, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy en la perfecta voluntad de Dios? ¿O solamente estoy en la voluntad permisiva del Señor? Y quiero hablarles precisamente de esto, de la voluntad perfecta del Señor, la voluntad que es agradable y perfecta del Señor. Y vamos a entender realmente qué es la voluntad de Dios, ¿les parece? La palabra de Dios nos dice en Hebreos, mejor dicho en Romanos capítulo 12, estos 3 versículos donde quiero basar la palabra, el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy en estos primeros 3 versículos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1, 2 y 3. Aleluya. Voy a repetir. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieren saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? ¿Que es agradable y perfecta? Y el verso 3 digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno. Aleluya. Pueden sentarse. Me gozo y disfruto este tiempo en la casa del Señor. Me gozo por el testimonio, aleluya, los testimonios, mi hermano Martín, que yo quiero decirle que usted está en los propósitos del Señor, en los planes y en los propósitos del Señor. Para muchos los planes y propósitos de Dios no es estar tras un púlpito. Los planes y los propósitos de Dios no son iguales para todos. Para unos, Dios nos llamó para estar detrás de un púlpito, predicar su palabra. Otros para trabajar y ver por sus familias. Aleluya, velar por sus familias. Y como dijo un hermano, no hay mayor riqueza en esta vida. Fíjame bien, no hay mayor riqueza en esta vida tener tu familia unida, ver a tus hijos y los hijos de tus hijos. Y no solamente ver a tu familia unida, ver a tus hijos, sino que poder ver a los hijos de tus hijos, una segunda, tercera y cuarta generación, y especialmente que tú les enseñes a tus hijos el camino y que logres llevarlos al cielo contigo. Aleluya. No hay mayor riqueza. Aleluya. Si Dios te da la bendición de ser riquezas en esta vida, gózalas, disfrútalas. Pero la mayor riqueza es una familia cristiana entregada plenamente a la voluntad del Señor, a los propósitos del Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Alabado es el nombre de Jesús. Alabamos al Señor por ello, hermanos. Aleluya. Entonces nos preocupamos por querer entender y conocer la voluntad de Dios. Amén. Y entender la voluntad de Dios, amados hermanos, es simple. Pero nosotros nos complicamos la vida en querer saber si estoy correctamente haciendo la voluntad de Dios. Y eso nos mortifica, y muchas veces el enemigo lo utiliza como haciéndote sentir mal, como diciéndote no estás haciendo la voluntad de Dios y te sientes mal.
te sientes muy mal porque tú dices, es que yo quisiera hacer algo más espiritual por Dios, pero pues como que lo que yo estoy haciendo no va de acuerdo, como que no estoy haciendo nada por Dios. Voy a repetir lo que le voy a decir. No todos tienen, aleluya, una responsabilidad, un llamado como para estar detrás de Dios. No todos tienen ese llamado. Y yo quiero que usted entienda, para que usted tenga un claro en conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios la tenemos escrita aquí en su palabra. Dígame bien, porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice en 2 Corintios 6:14, el apóstol Pablo hablando, el Señor hablándonos a través del apóstol Pablo, nos dice la palabra del Señor que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que la palabra de Dios, la voluntad de Dios, oígame bien, la voluntad de Dios que tenemos escrita en su palabra, no es muy complicado entender la voluntad de Dios, porque Dios nos dice no hagas esto, esa es la voluntad de Dios, no hagas esto, eso es su voluntad. Así es que entender la voluntad de Dios no es complicada. El problema es que nosotros nos complicamos la vida porque no hacemos lo que Dios dice. Si hiciéramos realmente lo que el Señor dice, estuviéramos en su perfecta voluntad, haciendo su perfecta voluntad. Pero Dios nos dice su voluntad para nosotros, pero nosotros hacemos nuestros caprichos, nuestra voluntad y no la de Él. Entonces, si el Señor nos dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Note usted que el Señor primeramente nos está enseñando, nos está exhortando que hagamos su voluntad y nos está diciendo no hagan esto, no se unan en yugo desigual con el incrédulo. Especialmente nos está exhortando a nosotros los padres que tenemos que velar por nuestros hijos para que nuestros hijos no cometan el error de buscar un inconverso para matrimonio. ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, hermanos? Primero nos da la ordenanza, el mandamiento, y mire lo que sigue diciendo, porque después de eso nos da la bendición del por qué no debemos, nos dice el por qué y luego la bendición de Dios, y es que hacemos la voluntad de Dios. Entonces sigue diciendo ahí el verso 15, ¿y qué concuerda Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? Y sigue diciendo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aleluya. Entonces, no solamente está hablando de la voluntad de Dios, la voluntad del Señor es no buscar un inconverso para matrimonio. Y está diciendo el por qué, porque no es agradable delante del Señor que tu hijo, tu hija, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y comienza a dar ejemplos, pero viene la bendición. Si tú eres obediente y estás en la voluntad de Dios, obedeciendo la voluntad del Señor, esto es lo que Dios dice como promesa y bendición a hacer su voluntad, a estar en su voluntad perfecta de Dios, en obediencia. Entonces el Señor dice el versículo, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y el siguiente versículo dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y el siguiente versículo
y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y el siguiente versículo dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta entonces cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el mandamiento y hacer la voluntad de Dios? Jóvenes, yo sé que me van a decir, es que en la iglesia no hay jóvenes cristianos. Y tienen razón, tienen razón. Pero si tú oras al Señor, te comprometes a hacer su voluntad en obediencia al mandamiento, no será Dios capaz de enviar el marido, esposo que Él escogió para ti. No el que tú escogiste, sino el que escogió el Señor para ti. Entonces, hemos estado hablando de parejas de más de 40 años, mi esposa, la hermana Leti, algunos de ustedes que tienen años de matrimonio juntos. Y la verdad, la vida de matrimonio no es fácil, pero cuando tú estás en la perfecta voluntad del Señor y haces la voluntad de Dios, eres obediente a hacer la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir tu matrimonio. Aleluya. Entonces, entender la voluntad de Dios no es complicada. Aquí nos dice la palabra del Señor claramente que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, ¿estamos entendidos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, hermanos? Aleluya. ¿Quieren que les dé otro ejemplo? Para que entendamos la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Entonces, aquí la palabra del Señor nos habla que, en primer lugar, nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, santo, que es nuestro culto racional. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Santo es el Señor. La siguiente parte, la cual el Señor nos habla, dice aquí que no debemos conformarnos a este siglo. Quiere decir que no debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos transformar nuestra mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Entonces, para poder nosotros entender la voluntad de Dios, lo que está escrito en la palabra del Señor, tú tienes que alinearte tus pensamientos a la palabra del Señor, porque ahí está escrita la voluntad perfecta de Dios para tu vida, en todos tus planes y propósitos que tiene Dios para tu vida en este mundo. Aleluya. Entonces tenemos que entender, alinear nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, que es la palabra del Señor. Renovar nuestros pensamientos. ¿Cómo vamos a renovar nuestros pensamientos? Tenemos las promesas tan maravillosas escritas en la palabra, que es la voluntad perfecta, que es buena y perfecta, la voluntad del Señor, escrito en la palabra, sus promesas, pero nosotros nos complicamos la vida. Entonces, dice la palabra del Señor que nosotros debemos renovar nuestra mente, aleluya, en un texto que bien podemos conocer, o que conocemos muy bien, que se encuentra en Filipenses 4:8. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente para poder entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Aquí el apóstol Pablo nos dice en lo que nosotros debemos estar pensando, en lo que debemos de pensar y en lo que debemos hacer. Aleluya. Para que usted no se complique la vida de que si estoy en la perfecta voluntad del Señor. Y es que porque muchas veces los predicadores te dicen que Dios tiene planes y propósitos para tu vida. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, y están ustedes mortificados. ¿Cuál es el plan y el propósito, Señor, para mi vida?
y preocupado porque no sé la voluntad de Dios para la voluntad y el plan y el propósito para mí. Me mortifican los predicadores, no me dicen el plan, nomás me dicen que Dios tiene planes y propósitos. Y ahí estás dando vueltas. Bueno, si quieres conocer la voluntad de Dios, aquí está en lo que debemos de pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto debes de pensar. Eso es lo que debemos renovar nuestra mente. Y renovar nuestra mente es alinear nuestros pensamientos a la perfecta voluntad de Dios que está en su palabra. Tengo dos pequeños ejemplos para que puedan entender. Dios dice en su palabra, miren lo que el Señor dice, el Señor Jesucristo hablando. Mateo capítulo 5, mejor dicho, Mateo capítulo 7, déjenme ver, estar seguro. Mateo capítulo 7, verso 1 y 2. Mateo 7, 1 y 2. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice que la voluntad de Dios es que tú y yo como creyentes, como hijos de Dios, no debemos de juzgarnos unos a los otros. No juzguéis. ¿Por qué dice el Señor que no debemos de juzgarnos unos a otros? Para no ser juzgados. Porque dice ahí el Señor que si yo juzgo a mis hermanos, me condeno a mí mismo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? No juzgar. Y para que ustedes entiendan un poquito en cuanto al juicio, hacer juicio sin conocer causas, sin conocer las cosas, simplemente comenzamos a hacer juicio sobre las personas, comenzamos a hablar de la gente. Muchas veces ni dar motivo o lo que usted quiera, pero hay un problema serio. Y para que usted pueda entender mejor de la gente que juzga a los demás, de la gente que rechaza a los demás, comienzan a hablar de más, comienzan a hablar de la gente, y eso es perjudicial, eso no es bueno, esa no es la voluntad de Dios para su iglesia amada. La voluntad perfecta de Dios es que como iglesia nos amemos unos a los otros. Aleluya, velemos y oremos unos por otros, esa es la perfecta voluntad de Dios, no que estemos juzgándonos unos a otros, pero el enemigo es tan cruel que tiende a que usted y yo nos juzguemos unos a los otros, que porque si estamos altos, que porque si estamos bajitos, que porque si estamos gorditos, que porque si estamos flaquitos, ¿qué nos importa? Es un asunto muy personal de ustedes y Dios. A nosotros no nos debe importar la vida de cada una de las personas, debemos estar orando. Si importa la vida es para orar unos por otros, no para criticarnos y juzgarnos. Entonces el Señor nos dice claramente que nosotros, la voluntad de Dios, perfecta de Dios para nosotros como iglesia, es que no debemos juzgarnos. Y nos dice por qué, porque si nosotros juzgamos, nos rechazamos unos a otros, hablar unos con otros, hablar mal, en otras palabras, para que me entiendan, muchas veces el chisme es dañino, es perjudicial. Una persona chismosa, le voy a decir la verdad, una persona chismosa en la iglesia es una persona enfermiza. ¿Quiere dejar de sufrir? Deje de hablar de los demás y juzgar a los demás. Yo le garantizo que usted va a comenzar, y se lo profetizo en el nombre de Jesús, que cuando usted deje de hablar de los demás, su cuerpo va a comenzar a sanar. Aleluya, no importa cuál sea la enfermedad, su cuerpo va a ser sano en el nombre de Jesús. Entonces, mire, porque el verso 3 nos está diciendo, digo
digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Debemos de pensar en nosotros. Estoy en línea con Dios, no me debo preocupar solo para oración por los demás, no para estar hablando de los demás. No, eso no es la voluntad de Dios, sino solo para orar y bendecir a los demás. Aleluya. Entonces, la palabra de Dios nos dice, para que usted pueda entender, el Señor Jesucristo hablando en Lucas capítulo 7, verso 36. Hay dos casos que quiero referirles para que ustedes entiendan el problema de juzgar a los demás, de cómo levantamos juicio cuando esa no es la voluntad de Dios para su iglesia. Porque hacer cosas así acarrea mal para nosotros mismos. Entonces, dice la Escritura que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, no que usted diga conmigo lo que dice la Escritura, era pecadora. Al saber que Jesús estaba en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, el juicio luego, ¿verdad? Juzgar a los demás, comenzó a juzgar a la mujer. Mire lo que dice. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Otras palabras, nomás pensó. Eso es lo que quiere decir que lo pensó. No lo habló, lo pensó, dijo para sí mismo, dentro de sus pensamientos. Que si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El juicio. ¿Y qué dijo Jesús? El siguiente verso. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Note usted lo que se está diciendo el Señor. El juicio, rectamente has juzgado. Y entonces el Señor les dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que son muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Un vivo ejemplo que el Señor nos da de hacer juicio sobre las personas. Esa no es la voluntad de Dios. Eso no es agradable delante de los ojos de Dios. La voluntad perfecta de Dios es el mandamiento: no juzgues para que no seas juzgado. Porque con el mismo juicio que juzgas, tú mismo vas a ser juzgado.
Entonces, amados hermanos, ¿se dan cuenta que no es complicado entender la voluntad de Dios? Es simple. Solamente necesitamos entender, aleluya, leer la palabra de Dios, sus mandamientos, aleluya, obedecerlos para estar en la perfecta voluntad del Señor, vivir una vida plena, abundante en Dios, bendecida por el Señor. Porque después de que Dios nos da un mandamiento, una ordenanza, y somos obedientes haciendo su perfecta voluntad, viene la bendición de Dios sobre nosotros. No es complicada la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios no es complicado. Y necesitamos nosotros ser hijos obedientes para estar en la perfecta voluntad del Señor. Aleluya. Para que usted pueda entender, aleluya, está el caso en Lucas capítulo 7, versículo 36. ¿Cuál era el que les di? Lucas 7, Lucas 18. En Lucas 18, versículos 18, perdón, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. El Señor Jesucristo dice, para que usted pueda entender, cuando se hace juicio y cuando no está uno en la voluntad de Dios, está uno en desobediencia, pero estás preocupado por querer hacer la voluntad del Señor cuando hacer la voluntad de Dios es complicada. Es estar en obediencia a la voluntad, a la palabra que tenemos escrita con nosotros. Dice la palabra del Señor que subió un fariseo y un publicano al templo. Ustedes conocen la historia. Un fariseo y un publicano subieron al templo a orar. Mientras que el fariseo se quedó de pie en el altar, el publicano se tiró de rodillas y lo único que hacía es golpearse el pecho. Y el fariseo decía: Señor, voy a ser como los fariseos de hoy en día. Voy a ser como algunos fariseos de hoy en día. Amantísimo Señor, Creador del cielo y de la tierra, poderosísimo Dios, eres tan espléndido y grandioso y poderoso, majestuoso. Hiciste con el poder de tu palabra las estrellas. Las estrellas cuelgan, están en tu universo. Los mundos, las galaxias. No soy como este. Estoy un poquito exagerado. Pero el Señor Jesucristo dice que en los que confiaban en sí mismos como justos, note lo que está diciendo ahí, los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Qué dijo el Señor? Note usted lo que dijo el Señor. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Note usted que está diciendo ahí otra vez, oraba consigo mismo. En otras palabras, no hablaba, sino que en sus pensamientos estaba orando. Pero Dios, que conoce nuestros pensamientos, sabe lo que estamos pensando. Y él estaba orando en voz baja. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, que está aquí a mi lado. Hay 1 o 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. El publicano, el otro lo estaba juzgando, se creía muy santo y muy religioso, y estaba juzgando al otro que no era como él, y aquel otro lo único decía que se golpeaba el pecho.
ten misericordia de mí. Sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Yo quiero que usted note en este relato dos personas, uno que está haciendo juicio sobre un hombre que está ahí golpeándose el pecho, sintiéndose mejor que el otro. Entonces, ¿qué dice la escritura que acabamos de leer? Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura. En otras palabras, mis amados hermanos, somos hermanos en Cristo. Yo no soy mayores que ustedes, ni ustedes son mayores que yo. Delante de los ojos del Señor, todos somos sus hijos. Todos somos sus hijos. Y si yo me soy engreído y me creo mejor que ustedes, yo no estoy haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta. Nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, con sabiduría. Este hombre estaba sintiéndose así, muy antiguo, muy orgulloso. Eso no es bueno, el orgullo, la soberbia, la altivez, el sentirte más que los demás. Esta no es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios es que tú seas humilde, simple, sencillo, que ames a los demás, que no juzgues a los demás. Aleluya. No sé si me están entendiendo, pero yo voy a repetirle una vez más. Entender la voluntad de Dios para tu propia vida no es complicada, es sencilla. Aleluya. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Tú, hermano, no te mortifiques que porque no predicas, que porque no cantas, lo que tú estás haciendo ahora. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Mientras no juzgues a los demás, mientras no condenes a los demás. Aleluya. Y tú eres un hombre, una mujer de hogar, o un hombre que sales a trabajar, disfrutas de tu familia, tu esposa, tus hijos. Voy a repetir lo que dijo este hermano. No hay mayor riqueza. Aleluya. No hay mayor riqueza tener una familia que sirve a Dios. Aleluya, que puedas disfrutar tu esposa, tus hijos, y si es posible, la bendición de que Dios te dé nietos, bisnietos, aleluya, pero que tú les hayas enseñado el camino, aleluya, la vida eterna. Aleluya, no te mortifiques por lo demás, no te mortifiques, aleluya, alaba al Señor, dale gloria a Dios, honra al Señor en tu forma a la cual Dios te llamó a servir al Señor. Obedece al Señor, aleluya, y yo te garantizo, aleluya, que estás haciendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y Dios va a seguir bendiciendo tu vida, tu familia, y nosotros contigo nos vamos a gozar de cómo Dios bendice tu hogar, bendice tu familia, bendice a tus hijos, aleluya, estás sano, estás fuerte, estás vigoroso, la bendición de Dios está sobre tu vida. Aleluya. Porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. Aleluya. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Para poder nosotros caminar en esta perfecta voluntad de Dios, necesitamos conocer la palabra, sus mandamientos. En segundo lugar, obedecerla, los mandamientos del Señor. Nada más di dos ejemplos. El no juzgar. El no juzgar, aleluya, solo dos ejemplos. No juzgar, pero también, aleluya, el primer mandamiento que utilicé, de que los jóvenes busquen y los padres la responsabilidad de que no traten de que sus hijos busquen un yugo desigual. En otras palabras, un joven, un converso para tu hija, para tu hijo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Quieres bendición de Dios? Ora a Dios. Dile, Señor, yo sé que tú tienes mi futuro esposo y yo voy a esperar en ti, porque yo quiero hacer tu voluntad
yo quiero que me vaya bien en esta vida. No solamente en esta vida, quiero que me vaya bien, aleluya, en la vida eterna, contigo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Cierren sus ojos. Denle gracias al Señor. Aleluya. Denle gracias a Dios por la palabra. La palabra de Dios es hermosa. La palabra de Dios es tan maravillosa. Sus promesas, aleluya, las promesas del Señor son justas y son verdaderas. Es la verdad. Aleluya. Y si usted cree que sus pensamientos se están desviando de la voluntad perfecta del Señor, pídale al Señor, al Espíritu Santo: Señor, tráeme, enséñame a caminar en la perfecta voluntad de mi Padre Celestial. Yo quiero que me vaya bien en esta vida. Yo quiero que me vaya bien físicamente. Quiero estar bien físicamente, emocionalmente. Quiero estar bien. Aleluya. Que la paz de Dios, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento esté en mi vida. Que no haya nada en este mundo que robe mi paz, que me quite el sueño. Oh, yo quiero ser bendecido, Padre mío, haciendo tu santa y perfecta voluntad para mi vida. En el nombre precioso de Jesús, Padre mío, en esta hora, Padre Celestial, bendigo la congregación. Bendigo a mis hermanos que están presentes. Hoy más que nunca en este tiempo necesitamos entender, aleluya, su voluntad, que es hermosa, que es perfecta, aleluya. Bendito Dios, enséñenos, Dios mío de la gloria, enséñenos, aleluya, entender su perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Usted quiere el bien para nosotros, quiere vernos bendecidos, quiere vernos sanos, quiere vernos felices, quiere vernos realizados, quiere vernos, Dios mío de la gloria, como hijos amados, aleluya, bendecidos, victoriosos en Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a sus hijos, bendigo a la congregación, aleluya. Todos mis hermanos, quite de nosotros, Dios mío de la gloria, si hemos juzgado a los demás, si hemos condenado a los demás, perdónenos, Padre mío. Si hemos juzgado, menospreciado a los hermanos como congregación en la iglesia, si nos hemos menospreciado unos a otros, si nos hemos juzgado, Padre mío, en el nombre de Jesús le pedimos perdón y cerramos esa puerta al enemigo para que no vengan más enfermedades a nosotros, sino en el nombre de Jesús reprendemos la enfermedad, reprendemos todo lo que entró por esa puerta que se abrió, el juzgar y condenar a los hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, le hemos pedido perdón. Sánenos ahora, Dios mío de la gloria, de cualquier enfermedad. Aleluya, traiga sanidad, Dios mío de la gloria, a su iglesia, a su cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús, traiga liberación, Dios mío. Liberación en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder del nombre de Jesucristo, por el poder del nombre y la sangre del Cordero, aleluya, declaro libre y sano a su pueblo para la honra y la gloria de su santo nombre. Gracias, Padre mío, en el nombre precioso de Jesús. Le damos toda la gloria, Padre amado, en el nombre de Jesús. Ya no hay temor porque somos hijos del Señor. Aleluya. Cántele con gozo al Señor y declare que usted ya no tiene ningún temor, porque usted es un hijo de Dios, del Dios Altísimo, y es un hijo obediente, aleluya, para cumplir su propósito en esta vida. Aleluya. Sí, Señor, gracias.
Señor, gracias por tu gran amor, Señor, a nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Amamos al Señor, amamos su palabra y queremos siempre